hoy está por iniciar en estos días esa fiesta, el Halloween. Dios puso en mi corazón que les enseñara de esto. El que ya lo sepa lo va a recordar, pero el que no lo sabe lo va a aprender esta noche. ¿Qué es el Halloween? De hecho, esta enseñanza se titula El secreto detrás del Halloween. Hay un secreto oculto detrás de esta fiesta. Esta fiesta que mucha gente celebra en estos días. Ahí andan, ¿verdad? En la calle se llena de niños y todos disfrazados de momias, murciélagos, de brujas, brujos. Tiene un significado bien tremendo. Yo lo voy a aprender, si no lo sabía, y si ya lo sabe lo va a recordar. Halloween, quiero iniciar con el significado de la palabra. ¿Qué significa Halloween? No te voy a leer la Biblia. Halloween es una palabra compuesta, es una palabra en inglés que se compone de dos palabras, Hallow y Evening. Esa es su raíz etimológica, Hallow y la otra palabra Evening. Entonces síganme con atención, voy a leer la Biblia. Ahorita les voy a explicar qué significa Hallow y qué significa Evening. Dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. Si quiere anotarlo, si trajo libreta, es importante para que usted pueda ir anotando los versículos y los estudie en su casa. Deuteronomio 18 versículo 11. Mire lo que dice. El contexto rápidamente. Dios estaba llevando a su pueblo a un lugar que le estaba dando, que se llamaba Canaán, una tierra muy bendecida. Había muchos viñedos, había tierra muy fértil. De hecho, dice la historia bíblica que los racimos de uvas eran como sandías, aunque no lo crean, crecían. Era muy fértil la tierra, había mucha prosperidad, pero la gente que vivía ahí tenía prácticas que no agradaban a Dios. Prácticas muy terribles. Nomás para que sea un ejemplo, esta gente sacrificaba a su primogénito en fuego, quemaba a su primogénito, creyendo que el Dios de las cosechas le iba a bendecir. Más a grandes rasgos, para que vean qué practicaba esa gente y por qué Dios se molestó tanto que les trajo juicio. Les trajo juicio y los sacó de esa tierra. Le dijo: no la merecen, no merecen mi bendición. Tienen acciones que aborrezco. ¿Cómo se ponen a quemar a un hijo? ¿En qué cabeza cabe? Les estoy parafraseando lo que dice la Biblia. ¿En qué cabeza cabe que puedas creer tú que si quemas a tu hijo vas a ser bendecido? ¿De dónde sacaste esa tontería? Molesto, Dios, molesto con esos pueblos, esas naciones que vivían en ese territorio muy bendecido. Entonces Dios a su pueblo Israel lo saca de una esclavitud en la que estaba y lo lleva a esa tierra prometida y le dijo: vengan, los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, voy a bendecirles, pero tengan cuidado. Miren lo que les dijo, miren lo que les dijo Dios: cuando entres a la tierra que yo tu Dios te da, no aprendas a hacer las abominaciones que esas naciones practican. Que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego o por el fuego. Fíjense lo que les decía: quemaban a sus niños al primero. Ni quien practique adivinación, agorería, sortílego, hechicería, encantamientos, adivinaciones, magia, ni quien consulte ni tenga relación con los muertos. Fíjese lo que le advirtió Dios a su pueblo: te voy a dar esa tierra, pero no quiero que aprendas a hacer lo que ellos hacían, porque los estoy sacando por eso, los estoy juzgando, porque hacen prácticas paganas que no me agradan. A Dios aborrece todo lo que se practica en el inframundo, en el mundo de abajo, en los demonios. Y acabamos de leer magia, hechicería, agorería, tarot, todas esas cosas. Dios le prohíbe al ser humano, y no se lo prohíbe porque sea autoritario, se lo prohíbe porque Dios siempre te va a prevenir de que no hagas lo malo. Te previene para que no sufras.
Y Dios, que conoce esas cosas, te dice: no te metas en esos terrenos. No te metas en esos terrenos, porque ni te imaginas las puertas de maldición que abres a tu vida. Maldición. ¿Y qué dice? Brujería, hechicería, agorería, adivinación, lectura de cartas, lectura de café, tantas tonterías. Y al final es donde quiero enfatizar. Dice: ni tengas, ni consultes, ni tengas relación una con los muertos. Dios prohíbe tajantemente que la persona que está viva quiera hablar con los muertos. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, todo esto lo quise sentar como una base, un contexto para explicarle esta fiesta del Halloween, que es una fiesta terriblemente perversa y Dios aborrece. Ok, Hallow, le dije, es una palabra compuesta por dos palabras en inglés: Hallow y Emin. Hallow significa, mire, pongan atención, para que no se pierda. Hallow es un término en inglés antiguo, es un inglés viejo. Hallow, hoy en día ya no se usa esa palabra en el inglés. Es un término antiguo. Hallow significa una forma reverente de dirigirte a un muerto, con respeto. Te explico, en los velorios, ¿no te ha tocado oír que dice la gente: era una santa? ¿Verdad? Que no era santa. No se aguantaba la doñita, pero era una santa. O si se murió aquel hombre: ay, qué bueno era. Mentiras, que era bueno, dicen los demás por ahí, no lo conocían. No, entonces eso es simplemente por un respeto a la memoria del difunto. Entonces, ese término solemne para dirigirte a un muerto, en inglés se decía Hallow. Sigue con cuidado. Evening, Halloween. Evening es la otra palabra, significa noche, que ya traducida más actual es evening. En inglés se dice good evening, buenas noches, tarde noche, de las 6 de la tarde en adelante. Good evening, esa palabra viene de esa raíz, evening, Hallow evening, noche de los muertos. Halloween, noche de los muertos. Entonces, dice Dios: no seas hallado consultando a los muertos ni teniendo ninguna relación con ellos. Dice Dios, porque es abominación, dice, para mí. Cualquiera, dice, que hace estas cosas, y por estas abominaciones es por la que Dios echa estas naciones delante de Él. No practiques pues tú tales cosas. Entonces, ya entendimos el concepto, ¿no? ¿Qué significa la palabra Halloween? Noche de los muertos. Entonces, dice Dios que no tengamos relación alguna, ni consultándolos, ni relación con ellos. Mucha gente tiene la costumbre equivocada y erróneamente de consultar a los muertos. Consultan medios. Y ya no me quiero meter tanto en ese tema porque es muy profundo y no me quiero salir del enfoque de la enseñanza de esta noche. No lo hagas, dice Dios. No te metas en terrenos que ni te imaginas, no conoces. No abras esas muertes, porque no es tu muertito, pues es un demonio. Es un demonio. Mira, lo voy a comprobar. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9. Qué interesante sería que anotaras estos versículos, pero para la próxima vez. Hebreos, capítulo 9, versículo, permítanme. No me presionen, por favor, me pongo nervioso. Hebreos 9, 27. ¿Quién lo lee? Hebreos 9, 27. Voz alta. De la manera que está establecido a los hombres que mueren de una vez y después el juicio. De la manera en que está establecido a los hombres. La palabra hombre en la Biblia es un término inclusivo, es hombre y mujer. Así que si usted escucha hombre, no chistes, no más puros hombres. No, también usted va adentro. La mujer es inclusivo el lenguaje. Entonces, de modo dice, por cuanto está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después el juicio. La persona al momento de morir, pongan atención, una persona al momento de morir, la palabra muerte significa separación. Eso significa la palabra muerte, separación. ¿Separación de qué? De tu alma, de tu cuerpo. Tu cuerpo va a la tierra y tu alma. Si tú
En vida, no muerto, porque muerto ya no hay conciencia. Si tú en vida aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz y crees en Dios de todo tu corazón, en vida, tú al morir vas directamente con Él. Sí. Vienen ángeles por ti, por tu alma, a la presencia de Dios. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor, decía Pablo. Tu cuerpo se separa del alma. Eso significa muerte, separación. Entonces la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra. Ahí se desintegra de nuevo. Sí. Polvo eres, polvo te convertirás. ¡Pum! Entonces, si tú no tenías a Cristo en tu corazón, si siempre te importó un bledo de la Biblia, no respetaste la ley de Dios, has pisado la Biblia, tonterías, fanáticos, religiosos, hay esos aleluyas enfadosos, gritones, todo ese tipo de términos que usa la gente cuando no entiende esto. Toda esa gente que decidió no aceptar a Jesús en su corazón, en cuanto muere, va al infierno. No es cierto. Estudian en la Biblia. Aquí está, que no lo hemos querido nosotros estudiar es otra cosa, pero de qué es real es real. Jesús predicó el infierno, no se imaginan, muchas veces. Nadie ha ido. ¿No crees? ¿No crees? Vas a ese lugar de castigo por haber rechazado la bondad de Dios. Y es por otras cosas más, no nada más por eso. Entonces, cuando se separa el cuerpo del alma, el cuerpo, dice la Biblia, que una sola vez va a morir y ya solo le espera un lugar llamado juicio. Hay un juicio para todo el que muere. Para el que muere sin Cristo, hay un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Está en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Ahí está ese juicio donde todo ser humano va a estar delante de Dios y ahí va a ser juzgado. Entonces, por tanto, toda esta explicación se la di para que entienda usted que si usted busca de los muertos, usted no va a hablar con un muerto, usted va a hablar con un demonio que va a imitar la voz del muerto. Tienen la capacidad los demonios de imitar la voz. Todo lo que estoy hablando viene en la Biblia, es un tema muy amplio, por eso no puedo tener tanto versículo, pero el endemoniado Gadareno era un hombre preso en los sepulcros, que su voz fue manipulada por Satanás, y su fuerza rompía cadenas. Estaba loco, los demonios lo habían poseído. Dice la Biblia que tenía más de 2000 demonios este hombre, 2000 demonios. Había abierto puertas tremendas este hombre, vaya usted a saber qué había. Pero los demonios tienen poder sobre el cuerpo cuando la persona practica cosas prohibidas y abre puertas al demonio. Hay muchas personas poseídas por Satanás. Entonces, el demonio puede manipular las cuerdas vocales, el demonio puede manipular los músculos, da fuerza. Un endemoniado es fuerte, puede hablar con otra voz para confundir. Te puede hacer la voz de tu mamá, el demonio, la voz de tu papá. Tienen esa facultad esos seres espirituales. De hecho, la palabra demonio significa demon, que es inteligencia. Eso significa la palabra demonio, seres inteligentes. Son muy inteligentes, más que nosotros. Por eso engañan a la gente y la gente se mete con ellos, te hacen giras. Son muy inteligentes. Entonces tú escuchas la voz. No, es que yo hablé con mi abuela, era mi abuela, pues si yo la conozco su voz. Pues tú crees que es tu abuela. Te metiste en terrenos prohibidos, es un demonio. Y ya la persona, como oyó esa voz, se mete en esos caminos, termina mal. Termina mal, hermanos. Una persona que practica brujería termina mal. Una persona que se deja leer la mano, aguas. Nunca le haga caso a esas que andan en la calle. Sí. Te leo la mano por 50 pesos, lo que quieras darme, déjate leo la mano. Y yo le dije, así como yo te la voy a leer la tuya. Bueno, no ocupo leértela para decirte tu futuro, si no dejas de hacer eso. Y se va, porque sabe lo que están haciendo. Entonces, Halloween, la noche de los muertos, ya entendimos el concepto. No puede la persona tener relación con ellos, son llamarles prohibidos. Evening, noche de los muertos. Ahora, quiero explicarles las palabras que se usan. ¿De dónde viene ¿de dónde viene esta práctica? Investíguenlo en internet, ahí está todo. Vienen de unos
civilizaciones conocidas como los celtas. Los celtas eran una civilización que venía de Asia Menor, allá por Arabia, esos lugares. Pero estamos hablando de miles de años, más de 3000 años. Los celtas emigraron a Europa por búsqueda de tierras, cuando el mundo se estaba poblando. Entonces habitaron el área de Escocia, Inglaterra, Irlanda, los países escandinavos, lo que son los Países Bajos, Holanda. Toda esa región se llenó de ellos, de celtas. Los celtas traían entre ellos a sus sacerdotes. Toda civilización ha tenido su religión, su creencia. Todas las civilizaciones así ha sido. Es otro tema que si lo explico, ¿verdad? Pero los celtas traían a sus sacerdotes llamados druidas. Los druidas eran sacerdotes de esta civilización de llamados celtas. Los druidas tenían la enseñanza del inframundo. Esos sacerdotes enseñaron a la gente a buscar a los muertos, a practicar brujería, hechicería. Fíjese de dónde viene el Halloween. Fíjese de dónde viene esa fiestecita de niños pidiendo dulce. Entonces, estos sacerdotes llamados druidas tenían bien influenciada a la gente. No, que esa enseñanza errónea. Entonces, cuando la civilización avanza, esas prácticas empiezan, no tiene mucho, hasta 1800 ingresó a este continente. Hasta por ahí de 1800 se empezó a practicar esa práctica pagana que en Europa ya se practicaba. Prácticamente el país que más la practica y la tiene como un día en su calendario anual es Irlanda. Es el único país que lo tiene oficial ese día, como si fuera Navidad. Nosotros la practicamos nos las inculcaron, ¿no? Pero vino a Estados Unidos hasta 1800. Estados Unidos empezó a practicarla. ¿Por qué? Porque en esos años vino una gran inmigración de irlandeses a Estados Unidos. Nueva York, Pensilvania, todo eso se llenó de irlandeses. Todo eso está documentado, investíguelo. Estos irlandeses empezaron a practicar eso. Y se empezó a contagiar el vecino, se empezó a correr la voz, que esa práctica se miraban a pedir dulces y que no sé qué. Y se empezó a contagiar y después el mexicano, ¿qué cree? Para lo malo es para lo malo el mexicano no caliente. Entonces se brinca para acá también esa práctica. Pero ahí le va esto. La iglesia popular, como miró que era muy grotesca la raíz de esa fiesta pagana, la cambia de Halloween a Día de los Santos. Es el despuesito de ¿qué día es? ¿Primero y segundo de noviembre? La iglesia católica lo cambia como el Día de los Santos, que siguen siendo muertos. ¿Se acuerda que le dije qué significaba Halloween? Como decirle casi a un muerto santo. La iglesia católica, con todo respeto lo digo, si usted es católico, no es la intención de herirle sus creencias, simplemente es explicarle la historia. Sí. El Día de los Santos Difuntos, ir al panteón y practicar contacto con los muertos, llevarles comida, llevarles ofrendas a los muertos. ¿Qué dice Dios? Ya no hay nada. No tengas contacto ni relación con los muertos. Es tu familiar, se respeta. Puedes ir otro día a barrerle la tumba. Sí. O sea, inconscientemente la gente se introduce en una práctica pagana que a Dios aborrece, porque al hacerlo en esos días exactamente tú estás participando de esa práctica, de esa fiesta. Si tú quieres festejar Navidad en abril, ¿qué crees que te van a decir los vecinos? Se le botó la cadena del tiempo. ¿Cómo que en abril puso el árbol? Y está con los jingle bells, y sale vestido Santa Claus el vecino en abril. Entonces ocupas hacerlo en el día que se festeja Navidad. Con eso estás diciendo que participas de esa fiesta. Es lo mismo el Día de Muertos. Si tú la haces en abril, a visitar el panteón, estás solo en el panteón. ¿Por qué? Porque no es la fecha de la fiesta. Pues si en la fecha de la fiesta, entonces estás practicando la fiesta. ¿No sé si me expliqué? Entonces estás practicando esa fiesta que Dios aborrece, que es contacto
querer tener relación con los muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Halloween eso? ¿Qué tiene que ver con el Halloween eso? Bueno, estos druidas tenían una relación tal con los muertos que ellos, en ese día, el 31 de octubre, es el día en que cambia el solsticio de verano, empieza el invierno. El 1 de noviembre oficialmente empieza el invierno. En ese día ellos practicaban esa fiesta a su dios, los druidas. Entonces, ellos salían a las calles a pedir ofrenda a la gente.